Bienvenidos a Genios de Mentes, el lugar donde las voces se entrelazan en una sinfonía de ideas, debates y exploración. Yo soy Blanca y en compañía de mis increíbles coanfitriones Pepe y Guille, nos embarcaremos en un viaje auditivo a través de una variedad de temas. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, su nombre es Toño, y pues bueno, él ya es ahora sí que un invitado, súper invitado en nuestra casa, y lo invitamos precisamente en esta ocasión porque vamos a hablar de costumbres y tradiciones. Y él, pues él tiene una memoria increíble de las tradiciones de su familia, se acuerda de todo. Él tiene una memoria muy selectiva también, porque se acuerda de algunas cosas, pero de otras tal vez no. Y pues bueno, la costumbre se refiere a un comportamiento o práctica social común y aceptada en una sociedad o cultura, mientras que la tradición se refiere a un conjunto más amplio de prácticas, creencias, valores y conocimientos que se transmiten de generación en generación. Y pues como les decía, Toño, pues él tiene esos recuerdos de familia, ¿verdad? Que nos ha compartido en algunas charlas que hemos tenido con él fuera de los micrófonos. Así es que, pues bueno, cuéntanos, Toño, ¿alguna tradición, alguna costumbre de tu familia que te venga ahorita a la mente, que te acuerdes de ella? Bueno, curioso el día de hoy, yo vivo aquí en la ciudad de Chicago y en la ciudad de Chicago hay comunidades, está muy segregada por tipos de culturas. Cuando hablamos de ciencia, de creencias y tradiciones, pues esto va muy relacionado con las culturas, ¿verdad? Cada cultura, además dentro de un país, vas a encontrar diferentes tradiciones y diferentes creencias. Y el día de hoy había una fiesta hispana en el barrio hispano de Pilsen. Y curioso, desde que entras a lo que era pues, la zona de ventas de cosas, lo primero que me encuentro es eh, unos danzantes, como los danzantes aztecas, mayas, o no sé, en México, que los encuentras bailando en el centro de la Ciudad de México, con sus trajes de plumas y penachos y todas estas cosas. Y me trajo a la mente la escuela de mi hija. Cuando mi hija era chiquita iba en un colegio en México, se llama Soltonativo, no sé si todavía existe. Y en esa escuela les enseñaban ese tipo de danza. Y el director, que era un arqueólogo, trataba de inculcar estas creencias y estas tradiciones en los niños para preservar nuestras culturas prehispánicas y la historia de nuestro país. Y entonces vi los trajes en estos danzantes y lo primero que dije, bueno, estoy en otro país, este, y nosotros traemos nuestras tradiciones con nosotros, o sea, nosotros emigramos a otro país, vivimos diferentes costumbres y otras creencias, pero las vas agregando. Entonces, una de las cosas que habla acerca de las creencias es que cuando tú cambias tu forma de pensar acerca de tus creencias, vas creando nuevas tradiciones. O sea, cuando uno emigra para acá, pues empiezas a celebrar el Halloween, que no es parte de nuestra cultura, pero empiezas a cambiar tu forma de pensar. Este, eh, Cuando tú te vienes y emigras para México, pues una de las cosas que encuentras aquí es que pues hay gentes, niños nacidos en este país, hijos de padres mexicanos, que los encontré danzando ahí. No conocen mucho de nuestra historia, pero es parte de las mismas creencias que traen con su parte de su familia, porque es lo que traen en sus creencias y sus tradiciones. Y es bonito porque, por ejemplo, encuentras las calaveras, que es una de las partes más importantes de nuestras tradiciones, la celebración de muertos. Y esto es reconocido a nivel mundial en México, que es una de las mejores celebraciones y más pintorescas. Y entonces aquí empiezas a ver en esos puestos, pues, cosas que ya preparándose para la fecha de Día de Muertos. Mientras que te mueves a una área americana y encuentras cosas para Halloween, nuestras creencias y tradiciones son diferentes. Nosotros creemos que nos visitan nuestros ancestros que vienen a cenar, ofrecemos una ofrenda y, y les ponemos su comida más que les gustaba, su bebida que les gustaba. Y pues esas cosas, aún cuando tú emigras o naces en otro país con padres de otras creencias, pues las adoptas como tuyas, aunque
aunque no son parte de la cultura o de la sociedad donde tú vives. Claro, claro. Guille, sin entrar totalmente en lo que es transgeneracional, ¿cómo se van transmitiendo esas creencias, esas tradiciones de familia en familia? Cuéntanos un poquito. Estaba cuando platicamos acerca de este tema, estaba revisando y dije, esto tiene que ver con un poquito con lo transgeneracional. Sin adentrar mucho en los temas, porque algunos temas de lo transgeneracional son temas muy, pues, muy fuertes, podríamos decirse. En lo transgeneracional ves que hay una información no solamente a nivel de lo que vivimos cotidianamente, o como decía nuestro invitado, que nos llevamos a donde vayamos, porque es una transmisión a nivel celular. A veces transmitimos lo que no hablamos. En lo transgeneracional podremos ver que en lo que se ha estudiado por parte de los, por ejemplo, Anne Schustenberger, Anna Torok, Abraham Salomón, que son pues muy estudiosos o psicoanalistas de lo que es lo transgeneracional, se puede ver que, por ejemplo, cuando las niñas están gestándose en el vientre de la madre, ya hay una comunicación, porque todo lo que la madre siente, fíjate, fíjense los que estamos aquí reunidos, que lo que siente, lo que piensa, lo que vive en ella como persona y su entorno, ya también lo está viviendo a la persona que está gestando. Hay algo muy bonito si llegamos a tener un tema de lo que es transgeneracional, no me voy a adelantar, pero ¿cómo nos vamos transmitiendo? O sea, todo, 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 todo. Cuando recordamos, por ejemplo, en el caso yo que ya perdí a mi madre, digo la perdí en este plano terrenal, la tengo todavía en un plano espiritual. Recuerdo sus enseñanzas. Recuerdo sus enseñanzas, por ejemplo, cuando estoy preparando algunos alimentos para mi familia. Recuerdo su voz, recuerdo sus enseñanzas, recuerdo sus ingredientes, recuerdo el cómo ella hacía las cosas. Y para mí esa es una tradición familiar. La cocina en mi familia y en mi vida, la cocina es mi mamá. Y la cocina es algo de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres, porque mi mamá era una gran, enorme cocinera, ¿no? Y entonces vas transmitiendo eso, vas transmitiendo muchas otras cosas, que digo, yo no me voy a entrar, no es nuestro tema, lo transgeneracional, solamente lo esbozaré así brevemente, pero imagínate si eso, o imagínense ustedes si eso es a nivel la cocina, todo lo que transmitimos a nuestras siguientes generaciones. En lo transgeneracional no solo transmitimos a la primera, a la segunda, sino a la tercera o cuarta generación. Claro. Dice lo transgeneracional que podremos llegar hasta la novena generación. Oh, wow, wow. O sea, sí, es algo muy extenso, muy, muy extenso, porque esto también tiene que ver, como decía nuestro invitado, tiene que ver con la parte nacionalista, ¿no? O sea, como cultura, también nuestras tradiciones, como país, cómo se van te las llevas a donde vas, ¿no? Recuerdo a una persona que una vez estaba invitado a comer aquí en mi casa y él venía, creo que de Denver o no me acuerdo de qué lugar de Estados Unidos exactamente, y me decía que la cuchara más sabrosa de este planeta Tierra era la tortilla. Y eso es hablando de la... Algo, pero para nosotros maravilloso, ¿no? Tacos, quesadillas, sopa, lo que sea, maíz, maíz, somos el país del maíz. Y para quienes nos están escuchando, obvio, eso es parte de las tradiciones mexicanas, ¿verdad? O sea, pues ahora sí que de la
pues de la cocina mexicana. Usamos muchísimo la tortilla, el chile, todo ese tipo de cosas. Yo les voy a contar una anécdota que me recordó ahorita que estaban hablando, pues, de tu mamá, Guille, estaban hablando de las tradiciones, ¿verdad? Y de los inmigrantes que venimos a este país. Yo también soy una inmigrante, llegué a Utah hace ya bastantes años. Y mi mamá me decía, porque cuando yo, pues uno vive tanto tiempo acá que a veces se le olvidan ciertas tradiciones o costumbres de las que uno vivió y nació, ¿verdad? Por ejemplo, yo en México. Y entonces me decía, ay, hija, decía, tú estás como la indita. Y yo le decía, cómo que como la indita, mamá? Decía, sí, dice, porque la indita era pues una mujer que vivía en la sierra, ¿verdad? Y en las mañanas preparaban su atolito. Atole es una bebida caliente mexicana que hacen a base de chocolate o de varios ingredientes con masa. Y a veces es muy caliente y quema la lengua, ¿no? Porque tarda en enfriarse, porque es de la sierra. Entonces, las mujeres, las personas que lo toman, mueven la taza donde lo toman, lo mueven alrededor, le soplan con la boca y le dan sorbitos pequeñitos. Y entonces le decía yo, pero ¿cómo, mamá? Dice, sí, dice, porque la indita se va a la Ciudad de México, se deja la sierra, ¿verdad? Y entonces llega y le dice a su mamá, mamá, ¿qué es esto? Y le dice, y entonces lo empieza a menear como meneaba el atole y está tomando un café, ¿verdad? Y le dice, ay, hija, se te olvidó el nombre, pero el meneadillo no, ¿verdad? Porque seguía moviendo la taza igual que la movía cuando movía el atole, ¿verdad? Y entonces sí me decía mi mamá cuando a mí se me olvidaban cosas viviendo en Estados Unidos y que pues ya nos hablará Guille un poquito de cómo se van desconectando las conexiones neuronales y por eso a veces se le olvida a uno, no es que uno quiera ser payaso y diga, ah, no, pues es que eso era en México, ya no es aquí, es que cuando uno no conecta esas neuronas consistentemente, pues es que lo que pasa es que se van olvidando, ¿verdad? Pues una de las cosas que puedo ver es que nuestras tradiciones pierden fuerza cuando cambiamos nuestra forma de pensar. Por ejemplo, uno que viene de padres mexicanos, emigras a otro país, obviamente te traes tu cultura contigo. Aquí vas a mezclándote, pues obviamente con otras culturas, y tus hijos crecen aquí. Y en el caso de mi hija, por ejemplo, se casa con alguien nativo de aquí, con otra cultura, con otras costumbres, y entonces empiezan a cambiar su forma de pensar, porque obviamente hacen una mezcla como pareja en su forma de pensar y de actuar, y hay cosas que, por ejemplo, yo quisiera que ella celebrara, porque pues es parte de mis raíces, de mis cosas, pero pues obviamente ya no viene siendo tanta parte de ella, porque ya no es una, sino ya es una pareja, ¿no? Entonces, haz de cuenta que sí se empiezan a perder las tradiciones, porque has cambiado tu forma de pensar. Yo digo, bueno, mis nietos irán a conocer mis tradiciones o mi cultura, porque cuando yo tengo contacto con ellos, pues sí, por ejemplo, ver la película de Coco para mí fue muy importante con ellos, porque yo la siento parte de mis tradiciones, de mi cultura. Y porque habla de nuestros muertos, ¿no? Pero por ejemplo, la forma de los americanos en ver la celebración de Día de Muertos es muy diferente. Ah, y así muchas cosas, yo puedo decirte, nosotros los latinos, pues como hispanos, somos muy fiesteros, y dice mi yerno, dice, ustedes por cualquier fiesta que hacen siempre terminan en baile, porque yo siempre termino bailando con mi esposa. Pero, por Claro. ejemplo, ellos celebran y ellos, pues bueno, se acabó la comida, se acabó la cena, goodbye, adiós. Pero nosotros, por ejemplo, ellos empiezan su celebración del Día de Acción de Gracia y ellos terminan a las 4 o 5 de la tarde y adiós. Y nosotros los hispanos empezamos nuestras celebraciones casi a las 11 de la noche y terminan hasta el siguiente día. O sea, son cosas que somos tan diferentes. Por ejemplo, yo me siento a veces un poquito raro cuando celebro pues, con ellos, porque pues, es muy diferente a Y nuestras celebraciones. aburridas, ¿no? Se siente como Sí, aburrido. a nuestras celebraciones. Y entonces, pero pues como vamos cambiando nuestra forma de actuar y de pensar, vamos modificando nuestras tradiciones. Seguimos conservando dentro de todo lo que podemos, aunque como dice Guille, lo traemos en nuestros genes, pero a veces sí, en cierta forma, se ven afectados
cuestiones externas. ¿Tú qué piensas, Guille? Es un shock cultural que a mucha gente le cuesta mucho trabajo. Una de las cosas que más trabajo le cuesta a las personas que migran, si se han dado cuenta ustedes que viven en otro país, es la alimentación. Es un shock cultural muy fuerte porque es un estado de supervivencia, la comida. En nuestro mismo país no es lo mismo el norte que el sur. No se come igual en el norte que se come en el sur. Y la gente lo defiende. Yo recuerdo a una paciente que tuve que había ido a México y me estaba contando, me decía, es que en la Ciudad de México comen unas cosas muy raras. Y yo le decía, ¿cómo cuáles? Quesadillas de muchos sabores. Como, dice, muchos guisos, porque no, aquí se llaman guisos, no son cocimientos, ni de otra manera se les llama guisos, o no se dice guisados tampoco. Y yo le decía, ¿cómo cuál no te gustó? Y dice, el de ese negro, una cosa negra, horrorosa, espantosamente, o sea, el huitlacoche es una comida gourmet a nivel internacional, ahora reconocido como un... Histórica. Y sí, o sea, los hongos, o sea, los grillos o los gusanitos de maguey o cosas así. En el norte no se usan ni se comen esas cosas porque son pues, cosas muy raras. Entonces, en el norte es carne, quesos, leches. Y entonces, en nuestro mismo país, el shock cultural de vivir en el norte que vivir en el sur, y podemos hablar con Pepe de lo que es vivir en el sur y lo que es vivir en el norte. Ahora, vete a otro país y hay un shock cultural muy fuerte, ¿no? Yo, por ejemplo, les mencionaba a ustedes antes de entrar a esta reunión que en Estados Unidos a mí me sorprende que festejen el 5 de mayo como el Día de la Independencia. O sea, esa es una ignorancia cultural. ¿Por qué? Porque para nosotros el 15 de septiembre es la fiesta nacional. Y es un shock cultural. Pero, ¿qué pasa en el cerebro? Hay una gran necesidad de pertenencia. O sea, pierdo todas mis raíces, pierdo toda mi esencia. Mucha gente deja toda su familia, todos, o sea, padre, madre, hermanos, hijos, porque hay gente que deja todo, absolutamente todo, emigra a ese país y entonces necesito pertenecer. Pero para pertenecer necesito dejar y necesito dejar muchas cosas. Entre ellas, pues, como que comen tanto picante. Yo sería, por ejemplo, las tortillas, que es nuestra base de la alimentación. Recuerdo que alguien nos dijo muy despectivamente en una ocasión, en ese entonces teníamos mucha comunicación con gente que vivía en el extranjero y decía, sí, este país huele a frijol. Pues sí, porque somos el país del maíz y el país del frijol, ¿no? O sea, del norte a sur comemos frijoles, negros, bayos, amarillos, blancos, de todos los colores, pero comemos frijoles. Y entonces, muchas veces en esa necesidad de pertenencia, vamos perdiendo. Y es lo que pasa en la migración, se va perdiendo. Porque hay, como decía nuestro invitado, o sea, mis nietos lo recordarán. Pues quién sabe, ¿no? Porque ellos ya pertenecen a una biculturalidad. Lo que pasa, por ejemplo, en las comunidades que les llaman indígenas, aquí para mí son comunidades nativas, porque ellos nacieron antes que nosotros mestizos. Me merecen un enorme respeto. Esta tierra era de ellos. Y entonces mucha gente deja de hablar el otomí, deja de hablar el mixteco, deja de hablar el náhuatl, deja de hablar los mayas. No, los mayas son muy celosos de su idioma, porque el maya está reconocido como un idioma. Entonces, con ese celo, defender nuestras creencias y nuestras tradiciones, porque se pasan de generación en generación. Ah, ah, ahora que están tocando todos esos temas, me vienen muchas cosas a la cabeza. Estuve 2 años viviendo en Estados Unidos y a mí no me afectó mucho regresar y yo regresé sin problemas a poder hablar bien. Entonces,
Yo no tengo problema con eso, ¿no? Eso fue hace 2 años, pero yo hablo bien el español ahora. Pero, Y no perdió su no acento. perdí mi acento, yo sigo hablando mexicano. Intanik Maya Champi, Inca José Sánchez, también se maya un poco. Pero sí son varias cosas. Yo cuando llegué aquí al sur, mi vida y todo lo que es mi vida me ha traído al sur de México. Llego y un día le digo a mi esposa, como buen chilango, quiero unas verdolagas en salsa verde. Y, ¿verdolagas? Sí, verdolagas en salsa verde, ¿no? Son súper sabrosas. Y entonces, pues aquí normalmente en el sur las verdolagas las usan para darle a los puercos de comer. Son plantas que se las dan a los puercos para que coman. Y entonces decían, ¿ya qué sabe eso? Y yo, pues sabe riquísimo, son buenísimas. Y entonces, pues conseguimos las verdolagas, fue un dolor de cabeza conseguirlas. No estaban muy bien porque pues, son plantas desechables. Y ya por fin le hice las verdolagas y pues quedó fascinada, ¿no? Entonces le gustan las verdolagas. Y yo me quedé pensando, ¿qué hace que tú crees una, un nuevo ¿Tradición? tradición en tu casa? Y entonces pensaba y decía, si yo normalmente a las 8 de la noche voy al baño todos los días, ¿eso es una tradición? Eso es parte de hacer una tradición en mi familia. Ya saben que a las 8 es mi tiempo y es la tradición de papá de estar 1 hora en su espacio. Es una costumbre y se Ah, ok. vuelve tradición cuando Ajá. la pasas a tus generaciones. Sí, mi hijo ya, después de que yo entro, mi hijo entra después de mí y también se tarda 1 hora, entonces como que ya pasamos la tradición en generaciones y Ya ya, se volvió tradición, sí, ya. sí, sí, ya es una Puede tradición ser ahora. una creencia también. Si él cree que a esa hora le salen las cosas mejor, puede convertirse en una creencia. Mi espíritu se siente más liberado a esas horas. Hay más paz interna. Ahora, ahora, ¿qué me dicen de esas tradiciones o creencias, como dice Toño, que a veces no son tan positivas, ¿no? Por ejemplo, mi mamá era una mujer muy susceptible a las tradiciones y a las creencias, y a veces me decía, veía algo y se ponía mal, o sea, nerviosa, preocupada, y le decía, ¿qué viste, mamá? ¿Qué fue? No, es que vi un montoncito de arena en una esquina, pero no te voy a decir porque si no, no quiero que te sugestiones, ¿verdad? Pero pues ya me dijo, entonces me deja picada, no, 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 pues ahora me dices. No, 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 es que se te va a volver una sugestión como a mí y yo no quiero que te sugestiones. No, pues ahora me dices. Y en su creencia era que un montoncito encontrado en una esquina de la casa de tierra era que había por ahí algún muerto o alguien se iba a morir o que la muerte andaba ahí rodando, ¿verdad? Ay, Pues bueno, esas sugestiones que a veces las tenía, a las personas no les hacía bien. hay quienes me rasca la mano y me dice, guárdatela, guárdatela, te van a dar dinero. Y tú estás como, tienes hongos en la mano, pero te van a dar dinero. No, no me ha caído Yo nada. sí me la creo, ¿eh? Yo sí, cuando me da comezón, yo digo, híjole, sí me va a llegar dinero. Y Pero pero a veces no. Pero depende de qué mano, porque si es en la derecha te va a llegar, pero si es en la izquierda es porque se va a ir. Esa no me la sabía. Por No, eso me doy siempre la incorrecta. Por eso siempre me sacan dinero, pero es con la incorrecta. pero hablando de lo que nada. decía Blanca, de que hay creencias a veces que son malas, yo recuerdo, porque hace rato estaba pensando de esas cosas culturales que tenemos, de que cuando pues había un fallecido, pues tú le guardabas el velorio, ¿no? Y vacías el velorio y normalmente a los velorios vas vestido de negro, pero cosa que no es común aquí, ¿no? Aquí pues la gente va vestida como pues, normal, pero en México es muy común que si vas a un velorio, todo el mundo va de negro. Y pero por ejemplo yo tuve una tía que falleció mi tío, pero ella le guardaba el velo y todo de por vida, o sea, pero usaba hasta velo así de que te tapa en la cara, con sombreritos así yo la recuerdo perfectamente. Y
Y, y en México yo creo que en los velorios se sigue utilizando que la gente se viste de negro, ¿no? Eso es muy común. Pero Pues por sí, ejemplo, Sí, sí, todavía. pero por ejemplo son cosas que de sociedad y en otras sociedades eso no lo ves. Entonces, por ejemplo, yo el primer velorio que voy, pues voy todo vestido de negro y pues yo empiezo a ver a la gente toda normal y yo dije, bueno, pues aquí es diferente. Pero sí vas a un velorio hispano, sí todo el mundo sigue yendo de negro. Entonces, pero hay quienes en tiempos anteriores, pues los velorios, si una mujer se quedaba viuda, guardaba el vestido negro por el resto de su vida. Y pues, a veces esto dices, esto ya es malo. O sea, son cosas que dices no son buenas, ¿no? Porque simplemente pues, vestir de negro no permite que te entre la luz a tu cuerpo y que te energices, yo creo. Pero bueno, eso ya sería entrar en otro tema más complicado que serían las codependencias. Cuando yo empecé a estudiar una parte precisamente de las codependencias, el doctor Elizondo habla de los rostros de la codependencia y uno es la codependencia post-mortem. Y yo dije, ¿qué? ¿Codependencia post-mortem? Y es más o menos, no es exactamente, pero es más o menos a lo que nuestro invitado está mencionando, gente que vive el luto eternamente, ¿no? O sea, se muere su ser querido y no sale de ese lugar de dolor y de color, bien. ¿no? Pero hablemos de tradiciones más ricas y más bonitas. ¿Quién no se acuerda de que en la mañana salía uno, iba uno por el trabajo y te pasabas al puesto de jugos a echarte una pollita de Jerez con unos huevitos o un jugo de naranja con huevitos? Eso era una tradición a veces. Iba uno Explícale en la mañana. sí, explícale a quienes nos están escuchando qué es una pollita. No Sí, son es, pollo, Pues a no mí me son van pollo a que echan a pensar la que licuadora vivo y le huelen. No, no, no. No creo que sea eso. no falta quien vaya a pensar que una pollita es una personita y que está muy bonita o muy joven. No, 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 no. Asoció eso. bueno, una polla era un vino que era de Jerez y te servías un fajo o un tanto de vino y te ponían dos huevitos adentro de gallina. Y entonces pues, Crudos, sí, ¿verdad? Porque yo crudos, también soy de crudos. México. Y te los tomabas así straight. Y dices, ahora yo lo pienso, dices, tomarte alcohol en la mañana, pero es una creencia que eso te da energía. A mí Y me yo los creo que daba mi mamá de niña, me daba alcohol, me daba ese Jerez que dices, Toño, con 2 huevos crudos. Y yo tendría que unos 9, 10 añitos y mi mamá me daba mi shot de alcohol de Jerez. Ajá. Yo le platicaba a mi novio que él es americano y me decía, ¿cómo que te daba alcohol? Le digo, sí, para que creciera, pero yo creo que sí funcionó porque soy la más alta de mis hermanas. A todos nos dieron cosas, pues, bastante horribles de niños. A mí mi mamá me preparaba un licuado de mamey. Siempre me hacía vomitar. En las mañanas cuando iba a la escuela yo... Esa no es el diablo. Algo hablando de esas tradiciones bonitas y ricas, a mí me gustan las guajolotas, que solamente cuando voy a la Ciudad de México tengo la oportunidad de poder pues, saborear ese delicioso manjar que a mí se me hace así. Un buen tamal de salsa verde con un bolillote recién salido del horno, bien calientito, con un champurrado. ¿Qué ¿Es desayuno una tan guajolota? delicioso? Sí, ¿Es una guajolota? es una Esa es guapa. una guajolota. Pero ya mutaron, ya son otras cosas ahora. Son unas tortas de chilaquiles con una milanesa y le ponen crema y queso y le ponen un tamal y todo así. Bueno, ¿y qué opinan de la creencia de poner a San Antonio de cabeza para encontrar una novia? Es algo que también, o novio, ¿Será eso religioso o es tradición? Porque San pues es Antonio una es santo, creencia, ¿no? es una creencia que Ajá. cuando la transmites a otras generaciones, pues se vuelve siendo tradición, porque si tú sigues creyendo en eso, pues lo vuelves siendo una tradición. Que dices, ando buscando novio y pones a San Antonio de cabeza. Sí, Porque las cosas se convierten en tradición cuando se vuelven repetitivas. Lo que Entonces, pasa es que yo creo que ya cambió con las redes sociales. y ya todo eso se perdió. sí, ¿verdad?
ahora necesitan el Tinder o necesitan el Harmony o Pones necesitan hasta Tinder otro de tipo de cabeza. redes. O sea que Ya dejaron descansar a San Antonio. esa tradición ya caducó, ya Ya, expiró. está viejito, Bueno, bueno, no. Ya está viejito. Hay que invitar a alguien un poquito. No, digo, no necesitas Tinder. ¿Cuánto tiempo llevas casado? Yo, no, pues no, de por vida estoy, Ah, nunca has este, necesitado poner a San Antonio de cabeza. Esto es bueno. pero por ejemplo, hay otro tipo de creencias. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las piedritas. Y entonces, por ejemplo, para mí las piedritas, yo creo en la energía cósmica y que transmitimos energía. Y por ejemplo, para nosotros se nos ha hecho algo como creencia que la hemos ido haciendo. Ya ahora mi nietecita también junta piedritas. Y mi esposa igual, entonces nos gustan mucho las piedras. Eh, y lo empiezas a hacer como esta creencia, pues no sé si en el tiempo vaya a ser una tradición para mi familia de andar colgándonos piedras, ¿verdad? Porque nos gusta y mi hija se nos está haciendo algo así como una tradición. Mientras no llegues al bloque o al tabique. Te comete un tabique, Sí, no, pues mi nieta colecta hasta las de que te encuentran en la calle de grava. creo que Entonces, lo igual, padre de tener esa, pues esa familia multicultural, Toño, porque tú tienes a tu hija que está casada con un americano, tu nieta que ya está ahí una mezclación también extraña, ¿verdad? Yo que estoy pues saliendo con alguien que es americano y entonces ya entra la combinación, ahora sí que se mezclan las tradiciones, las culturas. Lo padre de los hispanos que yo he visto es que no perdemos nuestras tradiciones, nos las conservamos, pero adaptamos otras y entonces ya nos volvemos así que multiculturales y riquísimos en tradiciones. No, es que alargas la cosa. Yo amo, mi favorita es el Día de Muertos. Amo el Día de Muertos. Y cuando descubrí Halloween, fue así como, lo vamos a hacer más largo. Entonces empezó desde el 29, 30, 31, ya primero y 2 días de muerte, ya lleva 6 días festejando todo eso. Le metes de todo. Eso es lo que decía nuestro invitado de los mexicanos, que nos encantan la fiesta, y entonces, pues, Pepe ya dijo de 2 días de fiesta, agarró mejor 6 días de fiesta. Así es, y bueno, pues se nos está acabando el tiempo como siempre, ¿verdad? Ese tiempo que es ahora sí que nuestro mejor amigo y nuestro mejor enemigo, porque nos da tiempo para hablar, comunicarles, pero al mismo tiempo pues nos corta pues ahora sí que la energía y la pasión que estamos teniendo por cada tema que cubrimos cada semana, ¿verdad? Y pues bueno, se nos acabó el tiempo, es una belleza hablar de nuestras tradiciones, de quiénes somos, de dónde venimos, de no perderlas como pues esencia hispana. Y bueno, Toño, ¿con qué nos dejas? pues bueno, como pueblo mexicano y somos muy ricos en cultura y en creencias y nuestras tradiciones cautivan a propios y extraños. Este, Conservemos todas nuestras tradiciones porque a veces vamos olvidando nuestras raíces. Hay gente que se va americanizando aún viviendo en México y empieza a cambiar las celebraciones a otro estilo que no es el estilo de México. Y una cosa importante es que ojalá en las escuelas enseñaran un poquito más de nuestra cultura, de esas tradiciones tan ricas que había de la cultura prehispánica, porque esa es nuestra verdadera cultura. Y ojalá y se pudiera enseñar un poco más de nuestra historia en las escuelas. Y que me pudiera apoyar con eso, sería muy bueno. Bueno, muchas gracias, Toño. Guille, ¿con qué nos dejas? Que ahora sí que como México no hay dos, tenemos para nosotros y para exportar. Como decía nuestro invitado, somos ricos en nuestra cultura. Tenemos una cultura maravillosa. Para mí, todo lo que son nuestras tradiciones, las lenguas nativas, porque no son indios, porque no son de la India, es la gente nativa, la dueña de este país. Se me hace la cosa más maravillosa.
para mí son personas bilingües cuando pueden conservar su lengua nativa. Ahora las cocineras oaxaqueñas, las cocineras mexicanas recorren el mundo porque nuestra comida es patrimonio de la humanidad, intangible, pero patrimonio de la cultura, de la humanidad. Entonces, pues yo me siento muy orgullosa de ser mexicana. Mi padre amaba México y yo también. Entonces, hablar de creencias y tradiciones nacionales, familiares, culturales, se me hace un tema maravilloso y sintámonos los que somos de México y a los que adoptamos también, porque adoptamos gente, porque además somos adoptativos, sintámonos orgullosos de estar en el país en el que estamos, porque México es maravilloso. Ir como México, no hay dos. Así es, muchas gracias, Guille. Pepe, ¿con qué nos dejas? Gracias. Yo solamente quiero decir, arriba el 5 de mayo, no, perdón, el 15 de septiembre, perdón, es que se me olvida en español un poco. No, gracias por todo, disfruten más de estos podcasts que hacemos con mucho cariño. Y gracias a todos. Bueno, Gracias, pues como les dijimos, ya llegamos al final de este tema. Y pues recuerden que la genialidad no siempre es convencional y que muchas veces se encuentra en las mentes más dementes. Aprendamos a valorar y apreciar la diversidad de pensamiento, porque en esa diversidad se encuentra el potencial para cambiar el mundo. Y esto fue Genios de Mentes y hasta la próxima. Bye bye. Bye.